Cristo Jesús. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la Carta de Santiago. Vamos a hacer de pronto un pequeño recuento de lo que vimos en la reunión pasada. Estábamos viendo de no hacer acepción de personas. Hoy vamos a comenzar en Santiago capítulo 2, versículo 14. La vez pasada tocábamos los versículos del 1 al 13 y hablábamos de no hacer acepción de personas principalmente, ¿no? También recalcábamos lo que nos menciona en el versículo 8 de cumplir esta ley real que nos muestra las Escrituras, que era la que el Señor nos daba en el Evangelio acerca de amar al prójimo como a uno mismo y al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Y también hablábamos sobre el último versículo, recalcábamos esto que nos mencionaba en el último versículo en la mutualidad, de que si nosotros no extendemos a otros esa misericordia que ya se nos practicó, esa misericordia que ya nos fue dada a nosotros, entonces vamos a recibir un juicio sin misericordia, como lo decía en el versículo 13. Ahora, mis hermanos, acordémonos que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, y la Escritura no se contradice, la Escritura se complementa. Esto quiero que lo tengamos en cuenta para estos próximos versículos que vamos a estar tocando hoy, y para cómo lo vamos a complementar con todo esto que nosotros ya hemos estudiado, no solamente en estos últimos domingos, sino en todos los estudios que hemos tenido a lo largo de nuestra localidad, que ya hemos estudiado lo que es la salvación. Entonces, mis hermanos, vamos a Santiago capítulo 2, versículos 14 hasta el versículo 17. Se va a ser la porción que vamos a estar tocando en el día de hoy. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, mis hermanos, nosotros acordémonos con lo que nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones, que la salvación viene solamente por fe. Nosotros no tuvimos que hacer nada, nosotros no tenemos que hacer nada, no fue por algo que nosotros merecíamos, fue solamente por gracia del Señor que nosotros somos salvos. Solamente por creer en esa obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz es que nosotros somos salvos. Entonces vamos a ver detalladamente un poquito más adelante eso que nos dice en el versículo 14, que pareciera que nosotros tuviéramos que realizar obras para ser salvos, ¿no? Que tuviéramos que hacer algo para poder alcanzar esa salvación. Entonces, mis hermanos, también no sé si los hermanos se acuerdan, hace como 2 domingos hablábamos sobre, la hermana de Elmira nos hacía una pregunta sobre cómo yo puedo hacer para saber que soy salvo. ¿Yo cómo puedo hacer para saber que en realidad sí nací de nuevo y que soy salvo? Pues eso solamente lo sabe el Señor, y la convicción que cada uno de nosotros tengamos de la forma en la que estamos viviendo, lo que creemos, de la genuinidad, no sé si se dice así, de lo que creemos y de la forma en la que nosotros vivimos, de la concordancia que tiene la forma en la que yo vivo con lo que yo creo. Entonces, aunque esto solamente es algo que conoce el Señor y que conozco yo, sí hay unas evidencias, hay algo que me puede ayudar a mí para saber si soy salvo o si no soy salvo. Hay cosas que yo puedo observar por medio de la Escritura y por medio de mi vida, cosas que me pueden ayudar a ver si en realidad sí he nacido de nuevo. Esto que nos está hablando Santiago acá, hermanos, es una de esas evidencias que yo puedo hacer para saber si soy nacido de nuevo. Esas obras. Ahí solamente para ver un poquito esto de la salvación, para entender que no es por obras, hermanos. Esto de las obras, como lo dije, es una evidencia de que nací de nuevo. Si yo nací de nuevo, estoy capacitado para hacer buenas obras, pero no por el hecho de que yo haga buenas obras quiere decir que soy salvo. Ahí es donde tenemos que hacer esa separación, hermanos, porque es fácil confundirnos y es fácil también engañarnos pensando que por el hecho de que yo hago buenas cosas, buenas obras, por el hecho de que yo soy una buena persona, soy salvo. Eso no es lo que nos dice la palabra. La palabra dice, y vamos a Efesios 2, versículos del 8 al 10.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí confirmamos lo que decíamos, la salvación solamente es por gracia, es por fe. Y ahí Pablo nos lo muestra claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, ninguno de nosotros hizo algo para alcanzar esa salvación. Pues es don de Dios, es un regalo que Dios nos dio. Es solamente algo que proviene de Dios y no proviene de nosotros. En el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por lo que alguno de nosotros haya hecho, es que somos salvos. Para que ninguno de nosotros se pueda engrandecer y decir, yo soy salvo porque hice tal cosa, o yo soy salvo porque soy de tal forma. No. Por eso dice la palabra ahí, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros, hermanos, eso solamente es un repaso porque esto ya lo hemos visto muchas veces y tenemos otras prédicas que podemos volver a repasar para entender la salvación que es por gracia y no por obras. Pero entonces aquí con esto complementamos un poco lo que vemos en Santiago, porque Santiago está hablando de esas obras, porque Santiago como que da a entender que nosotros sí en realidad necesitamos obras para ser salvos. Y eso lo vamos a ir viendo, hermanos, en el transcurso de lo que vamos estudiando, pero esto es lo que quiero que tengamos en mente en este momento, de lo que nos dice Pablo por medio de la carta a los Efesios, en el versículo 8. Entonces, en el versículo 8 y 9 nos dice que la salvación es por gracia y no es por obra, ¿cierto? Pero en el versículo 10 nos dice otra cosa, para complementar esto. Nos dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que aunque nosotros no somos salvos por obras, sí somos salvos para buenas obras. Aunque nosotros no fuimos salvos por lo que hicimos, fuimos salvos para hacer buenas obras. Estas buenas obras son una consecuencia de haber nacido de nuevo. Hermanos, y acá con esto, digamos, para entenderlo bien, vamos volviendo a Santiago, pero para poder entender esto bien, digamos, cada cosa que yo hago tiene una consecuencia. Ahí sí, digamos, aplica este principio de la causalidad, ¿no? Cada acción tiene una consecuencia. Cada cosa que yo hago va a tener una consecuencia. Cada cosa que pasa tiene una consecuencia. Por ejemplo, si yo cojo el control del televisor y le doy al botón de prendido, ¿qué va a pasar? Que el televisor se va a prender. Si yo voy al baño y abro la llave del agua, ¿qué va a pasar? Que va a salir agua. Entonces, cada cosa que yo hago tiene una consecuencia. Esto pasa con nuestra salvación. Si yo nací de nuevo, si yo en realidad creí, pues voy a hacer buenas obras. Es una evidencia de que yo en realidad he nacido de nuevo. El hacer buenas obras. Entonces, hacer buenas obras, y esta es la diferencia con la fe. A diferencia con el ejemplo del control del televisor y con el agua y con las llaves, que solamente va a pasar una cosa. Si yo prendo el televisor, si yo le doy al botón al prendido, pues se va a prender el televisor. Si yo abro la llave, va a salir agua. Pero con nuestra fe hay muchas evidencias de que yo en realidad he nacido de nuevo. Estas obras es una de ellas. Entonces, ahí volviendo a Santiago, mis hermanos, y ya digamos entrando en contexto, volvamos a Tito, vamos a Tito 1:16, para poder, digamos, reforzar un poco más esto de esta consecuencia que nosotros debemos tener al haber nacido de nuevo, de estas buenas obras. Ya tenemos entonces claro que la salvación no es por obras, es por fe, pero sí debemos hacer buenas obras a causa de ese nacimiento de nuevo. Tito 1:16, desde el 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Acá nos está hablando de esas personas que dicen conocer a Dios, ¿cierto? Y eso se ve mucho en el contexto cristiano hoy en día. Hay muchas personas que dicen que profesan conocer a Dios, que profesan ser cristianos, pero de la forma en la que viven niegan totalmente ser cristianos y niegan totalmente conocer a Dios. Esto lo vemos hoy en día mucho en los ambientes cristianos.
las personas que profesan conocer a Dios y profesan ser cristianos, pero como lo dice acá en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a Lucas 6, 46, 49. Hablando del Señor Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, mis hermanos, por eso es que nosotros tenemos que, como cristianos que profesamos ser cristianos, como cristianos que tenemos la certeza de que hemos nacido de nuevo, tenemos que hacer lo que dice aquí la palabra. Todo aquel que viene a mí, en el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Eso es lo que también estudiábamos en un par de versículos atrás, hace un par de reuniones aquí mismo en Santiago. Nosotros tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No podemos ser oidores olvidadizos engañándonos a nosotros mismos. Ahí nos tenemos que volver un poquito a recordar qué era eso que mencionaba de engañarnos a nosotros mismos. Inclusive lo vamos a ver de nuevo hoy. Pero ya entrando, digamos, hermanos, en lo que vamos a estudiar. Entonces, y solamente quiero hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita. La fe es por gracia y no por obras. Santiago lo que está queriendo decir acá no es que las obras sean algo para salvación, que las obras sean algo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la salvación, sino que las obras son una evidencia, una consecuencia de mi nacimiento nuevo. Si yo nací de nuevo, tengo que hacer buenas obras. Tengo que haber hecho ya buenas obras y ya tengo un tiempo caminando con el Señor. Esa puede ser una de las varias evidencias que podemos tener para ver que yo en realidad he nacido de nuevo. Entonces, al parecer, en este grupo, y vamos a leer el versículo 14 nuevamente. Hermanos míos, Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, aparentemente, dentro de este grupo de judíos que estaban en la dispersión, habían este tipo de personas que mencionamos ahorita. Ese tipo de personas que profesaban ser cristianas, que profesaban seguir a Cristo, pero que con sus obras, con sus actos, negaban totalmente al Señor. Negaban eso que ellos profesaban. Y por eso es que en Santiago les escribe esto. Aquí, si ustedes ven en la versión de la Biblia de las Américas, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Así lo dice en la Biblia de las Américas. Y sí, hermanos, hay varios tipos de fe. Está la fe viva y la fe muerta. Está la fe que obra y la fe que no obra. Entonces, al parecer, dentro de estos destinatarios a la carta, dentro de estos judíos que estaban en la dispersión, habían este tipo de personas que estaban de pronto teniendo este tipo de fe, diciendo que sí profesaban al Señor, pero que no tenían ningún tipo de obra, que no tenían esa evidencia de ese nuevo nacimiento, de esas obras que vienen acompañadas de la fe. Por eso es que Pablo también, ahí un poquito más atrás, en 2 de Timoteo, le dice a Timoteo que siempre se acordaba de él y de la fe no fingida que había en él. Y que primero había estado en su abuela Loida y en su madre Eunice, o al revés, no me acuerdo. Pero entonces, eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, que hacía memoria de la fe no fingida que había en él. Quiere decir que podemos fingir fe, que nosotros también podemos ser engañadores. Nosotros podemos venir aquí, podemos orar, podemos venir a las reuniones, podemos leer la Biblia, podemos decirle a otros que somos cristianos, pero lo que nos está diciendo Santiago es que tiene que ir mucho más allá.
que nuestra fe no se puede quedar solamente ahí en decir, sí, yo soy cristiano, yo voy a las reuniones, yo oro, yo leo la Biblia. Tiene que ir también más allá. Tiene que ir acompañada de estas obras. Tiene que ir acompañado de esos frutos del Espíritu que nos menciona Gálatas 5. Y si quieren, hermanos, por favor, acompáñenme a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Y mientras que ustedes lo buscan, yo leo una vez más aquí Santiago, el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ahí sí, nuevamente aplica el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. De lo que yo digo a lo que yo hago hay un abismo gigante, hermanos. Decir es muy fácil, pero hacer es algo muy diferente. Y por eso es que Santiago dice, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá esa fe en la que esa persona está descansando salvarle? ¿Será que, como lo veíamos unos versículos ahí anteriores, lo veíamos 2 veces? ¿Será que la persona no se está engañando a sí misma pensando que es salvo y en realidad no es salvo? Entonces, por eso es que Santiago dice eso. Por eso es que Santiago está haciendo la mención de esa fe que ellos están pensando que tienen, porque es una fe muerta, es una fe que no está obrando, es una fe que no trajo consigo los frutos del Espíritu. Y ahí vamos a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos esos son los frutos que el Espíritu tendría que dar en nuestra vida. Y ahí si nosotros vemos, y ahorita lo vamos a ver de pronto un poquito más a detalle, pero si nosotros vemos en todos esos frutos del Espíritu que nos menciona Gálatas, está también el ejemplo que Santiago nos menciona aquí. Como lo veíamos también en la reunión pasada, Santiago mencionaba solamente a las viudas y a los huérfanos, pero no quiere decir que toda nuestra fe se centre solamente en las viudas y los huérfanos. Asimismo, aquí todas las buenas obras no se deben centrar solamente en suplir las necesidades de los hermanos que de pronto no tienen ropa, o de los hermanos de pronto que necesitan comida y darles la comida. En eso no se centran todas las buenas obras, es solamente un ejemplo que está utilizando Santiago. Pero todos los ejemplos, todo lo que nosotros podemos ver encerrado en los frutos del Espíritu es lo que nos menciona Gálatas 5:22. Todos esos frutos del Espíritu que nosotros ya leímos. Entonces, por eso es que Santiago, y volvemos a Santiago, mis hermanos, por eso es que Santiago dice, si alguno dice que tiene fe, porque muchos pueden estar profesando que en realidad sí tienen fe, que en realidad son cristianos, pero están viviendo de una forma totalmente diferente a lo que dicen las Escrituras. Por eso es que Santiago dice, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Será que ese hermano sí es salvo? ¿Será que esa persona sí nació de nuevo? ¿Será que esa persona sí tiene el Espíritu dentro de él? El hermano Miguel Núñez colocaba un ejemplo que me parece que nos ayuda mucho a entender esta parte, y él decía que su papá, cuando él era niño, su papá cultivaba varias cosas, y dentro de esas cosas que él cultivaba tenía una planta de rosas, pero que esa planta de rosas no daba rosas. Por algún motivo esa planta de rosas no daba rosas. Entonces lo que hizo el papá fue hacerle un injerto. Cogió otra planta que sí estaba dando rosas, le arrancó un tallito, en la que no estaba dando rosas le abrió un poquito el tallo y metió esa otra, selló, y después al paso de los meses la planta que no estaba dando frutos comenzó a dar rosas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la otra que sí estaba dando frutos vino a ella y ella también comenzó a dar frutos. Eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros somos no creyentes, viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros cuando creemos. La naturaleza de Dios viene a morar en nosotros. Y ahora, por esa naturaleza que nosotros tenemos nueva en nosotros, es que nosotros podemos comenzar a dar frutos. Y yo no estoy diciendo porque inclusive en medio de nosotros o cualquier otra persona puede hacer buenas obras. Nosotros vemos entre los incrédulos que crean fundaciones, crean ONGs, hacen buenas obras, ayudan a las personas, ayudan a los niños, dan limosna, un montón de cosas.
¿Pero ustedes creen que esas obras pueden salvarnos? No. Ahí es donde veíamos lo que decíamos ahorita, hermanos. Las obras no salvan. Esas obras antes de Cristo no sirven de nada. Esas obras después de Cristo nos ayudan a lo que veíamos en reuniones anteriores y lo que nos recordaba nuestro hermano César ahorita, para tener nuestro galardón completo. Como veíamos en Efesios, nosotros no fuimos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Entonces eso es lo que Santiago estaba diciendo acá a esos hermanos. Las obras antes de Cristo no sirven de nada, pero no tener obras después de Cristo tampoco sirve de nada. ¿No será que esa fe está muerta? Ahí vamos un momentico a Hebreos 6, hermanos, ahí en el libro anterior. Hebreos 6, versículo del 9 al 11. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estábamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis demostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente y que tenemos que comenzar a meditar en esas cosas para poder así de pronto responder esa pregunta que nos hacía la hermana Elvira, poder examinarnos cada uno de nosotros y ver si somos o no somos nacidos de nuevo, si podemos encontrar estas evidencias en nuestra vida o no. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, deberían existir obras, deberían existir buenas obras, y esas obras deberían ser genuinas, no deberían ser forzadas, porque a veces también entonces, no, es que yo hago esto porque me toca, porque me lo mandaron a hacer. Pero esas obras deberían ser algo genuino, algo que nace de nuestro corazón, algo que en realidad nosotros tendríamos que sentir ese sentimiento dentro de nosotros que estamos llamados a hacerlo, y no simplemente porque nos toca. Deberíamos tener una fe real y no fingida, así como la tenía Timoteo. Deberíamos tener una fe viva y no una fe muerta. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros preguntémonos, y no estoy hablando para responder esto acá, pero es para que cada uno de nosotros se examine y piense qué tipo de fe tiene. De pronto, qué tipo de buenas obras hemos dado o hemos tenido después de nuestro nacimiento de nuevo, después de nuestro nuevo nacimiento. De pronto, para no irnos tan atrás, qué buenas obras hice durante esta última semana. Es para que nosotros pues lo meditemos, mis hermanos, y yo pienso que el Señor nos ha estado llevando mucho en estos últimos tiempos a recalcar sobre esto, porque así como Santiago tenía esta preocupación, pues también es la preocupación de todos nosotros de poder estar viviendo de acuerdo con las Escrituras y poder estar teniendo esta certeza de este nuevo nacimiento. Porque si la palabra lo dice tanto, pues ¿por qué nosotros no decirlo tanto, hermanos? Entonces pasemos a nuestro siguiente versículo. Vamos a leer ahora del 15 al 17. Vamos a estudiar ahora este pedacito en lo que nos resta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces Santiago aquí nos coloca ese ejemplo, un ejemplo de una buena obra que yo tendría que de pronto realizar después de mi nuevo nacimiento. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, no es que todas las obras se concentren solamente en esto, en ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades de vestimenta o comida. No es en esto en que se encierran todas las buenas obras que nos habla la fe, sino es solamente un ejemplo que Santiago
está utilizando para que nosotros de pronto no tengamos una fe fingida. Porque a veces de pronto inclusive esto se puede ver en medio de nosotros. Vemos la necesidad de los hermanos, o inclusive de pronto puede que veamos y nos hagamos de la vista gorda, o puede que en realidad no notemos las dificultades y las necesidades de los hermanos. Y las dos cosas están mal. Porque nosotros necesitamos poder ver cuáles son las necesidades de los hermanos, y si tenemos en la posibilidad, si tenemos en nuestra mano poder ayudarlos, pues ayudarles. Entonces es solamente un ejemplo de alguien que de pronto es, que tiene una fe fingida, que dice que es cristiano, pero ni siquiera en estas cosas tan simples como ayudar en estas necesidades de los hermanos hacen buenas obras. Entonces, mis hermanos, por eso Santiago nos dice acá, si nosotros de pronto estamos actuando de esta forma, ¿esto de qué aprovecha para nuestra fe? ¿Esto de qué sirve para nuestra fe? ¿Qué le agrega esto a nuestra fe? No me acuerdo bien en qué versículo es de segunda de Pedro, pero Pedro, hay una parte donde dice 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros aquí también vemos, hermanos, que nuestra fe no solamente se puede quedar en nuestra fe, en decir, sí, yo conozco a Cristo, en decirle a mis compañeros de trabajo, sí, yo soy cristiano, y quedarnos hasta ahí. Santiago, Pedro, nos dice que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe unas ciertas cosas, ¿no? Nuestra fe no solamente se puede quedar en nuestra fe, nosotros tenemos que ir avanzando. ¿Para qué? Ahí como dice en el versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos, así como veíamos en el ejemplo del injerto, ya tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros. Y esa nueva naturaleza dentro de nosotros nos tiene que capacitar para poder dar frutos. Si yo no doy frutos, hay otro pasaje en Lucas que dice que el hacha de esta puerta es la raíz del árbol que no está dando fruto. ¿De qué sirve un cristiano que no da fruto? ¿De qué sirve cualquiera de nosotros si no está dando fruto? Por eso Santiago dice, ¿de qué aprovecha esto? ¿De qué sirve esto? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, mis hermanos, ¿de qué está aprovechando si de pronto nosotros solamente estamos profesando ser cristianos, pero no tenemos ningún tipo de obras? Y es por esto que los hermanos siempre ligan estas dos cosas en la salvación. No estoy hablando de que las obras sean necesarias para la salvación, pero sí después de que yo nací de nuevo, las obras tienen que ir acompañadas de esto, al igual que el arrepentimiento. Son evidencias que nosotros podemos ver y son el resultado de ese nuevo nacimiento. Nosotros no podemos separar la salvación de las obras posteriores, porque si no va a ser lo que dice aquí Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una persona que se está engañando a sí misma diciendo que sí es creyente, pero que en realidad no lo es. Son de esas personas que en el día del juicio van a llegar a donde el Señor Jesucristo y el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso el Señor también lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque el Señor sabía que entre nosotros muchos se iban a engañar pensando esto. Pensando que por el simple hecho de decir ser cristianos, ya en realidad son cristianos. Y aquí, como lo vemos en Santiago, ser cristiano va mucho más allá de simplemente decir soy cristiano. Ser cristiano va mucho más allá de simplemente venir a la reunión los domingos. Ser cristiano va mucho más allá de simplemente, como de pronto inclusive a veces criticamos a los católicos, pero a veces somos peores que los católicos. Los católicos repiten credos y nosotros ¿qué hacemos?
Nosotros a veces ni siquiera hacemos nada, hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos un momentito ahí a Primera de Juan. Capítulo 3. Versículos del 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan también lo dice aquí. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como lo veíamos en el versículo 8 del capítulo 2 de Santiago. Cumplir esa ley real. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y cuántos de nosotros de pronto estamos cumpliendo esa ley real? ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos amando a nuestros hermanos como a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos colocando a los hermanos por encima de nosotros mismos, de nuestros propios deleites, de nuestros propios placeres, de nuestras propias necesidades? Y eso es lo que dice el Señor. Amad a tu prójimo como a ti mismo. Y como dice Pablo, ¿cuántos de nosotros aquí no le dan a su cuerpo lo que necesita? La comida que necesita, el sueño que necesita, la vestimenta que necesita. Todos nosotros acá sabemos eso muy bien, porque cada uno de nosotros acá tiene el mayor cuidado con nosotros mismos para no pasar hambre, para no pasar frío, para vivir una vida que tenga el menor dolor posible. Y ahora nosotros estamos haciendo eso mismo con los hermanos. Hay otro versículo que dice, de pronto se me lo llevan a buscar ahí, pero dice: hacer el bien para con todos y mayormente para con los de la fe. Este mandamiento principalmente es para con los hermanos, pero con los que no son hermanos también, hermanos. Nosotros, ¿cómo podemos? Gis nos contaba un ejemplo hace un par de domingos sobre el mendigo, sobre la persona que se le acercó pidiéndole plata o pidiéndole comida. Gracias, Caro. En Gálatas 6:10 nos dice eso. Y vamos un momentito ahí para leer. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, mis hermanos, como lo veíamos en ese día, como hablábamos con ese ejemplo, esta persona claramente necesitaba de algo primordial, de algo básico, que es el alimento. Y claramente, si de pronto yo tuviera la posibilidad de darle también, inclusive un techo, también lo hubiera hecho. Lo sabemos, pero hermanos, más allá de la comida, más allá del techo, una persona inconversa, ¿qué es lo que más necesita? La salvación. Una persona lo que más necesita es la salvación, hermanos. Las cosas materiales de este mundo no aprovechan para nada. Las cosas materiales de este mundo, como dice la palabra, pasan, se corrompen, se acaban, se dañan. Cada rato tienen que estar sacando nuevos billetes porque los billetes anteriores se dañan y después ya no sirven para nada. Así es con todos los bienes de este mundo. Los bienes de este mundo pasan. Lo único que no se pierde es la salvación, hermanos. Y si nosotros vemos a tantas personas que tienen tantas necesidades, a tantas personas que no conocen al Señor y que pueden estar pasando hambre, pueden estar pasando frío, pueden estar pasando dificultades en sus hogares, ¿qué es lo primero que estas personas necesitan? Necesitan al Señor, hermanos.
lo primero que estas personas necesitan es que nosotros les prediquemos el Evangelio. Y claro que si tenemos la posibilidad también poderles ayudar con las cosas básicas, con las cosas necesarias que se necesitan para el sustento diario. Así como Pedro no tenía dinero. ¿Se acuerdan cuando Pedro iba entrando al templo? Que el cojo le decía que déme algo, y Pedro le decía, dinero no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Y la persona fue salva y creyó en el Señor. Eso es lo primero que necesita cualquier persona, más allá del alimento, más allá de las cosas básicas, aunque lo repito. Y estas cosas, si tenemos la posibilidad también, si tenemos la posibilidad de nuestra mano poder ayudar con esto, ¿por qué no hacerlo? Y acordémonos, hermanos, para que no hagamos acepción de personas como lo veíamos en la reunión pasada, y como lo dice Gálatas 6:10, practicar esto para con todos. Así que tengamos oportunidad, practiquemos esto con todos, y mayormente con los de la familia de la fe. Principalmente con los hermanos. Yo no puedo tampoco ir a salir a ayudar primero a todos los del mundo cuando hay necesidades aquí en la localidad, cuando hay necesidades en la iglesia. Principalmente con los de la fe, pero si tengo oportunidad también hacerlo para los de afuera. Y quién sabe si el Señor no va a salvar a estas personas también viendo la misericordia que ven por nuestras manos. El Señor actúa de formas que nosotros a veces no entendemos, pero es algo que solamente puede hacer Él. Nosotros somos los instrumentos, pero si somos instrumentos que estamos guardados en el cajón, ¿de qué vamos a servir? De que si un cuchillo se está guardado siempre en el cajón y nunca va a cortar carne, nunca va a cortar vegetales, nunca va a cortar nada, no está cumpliendo su labor como cuchillo. Así somos nosotros también. Nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor, pero si nunca nos disponemos, nunca nos salimos del cajón de las herramientas para permitir que el Señor nos use, pues ¿cómo el Señor nos va a conseguir utilizar? Primero tiene que nacer de acá. De pronto los que ya leyeron el libro que compartimos en el grupo de la mortificación del pecado, los que ya lo leyeron o los que lo están leyendo, se van a dar cuenta que el Espíritu Santo solamente obra en nosotros si nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo nunca va a violar ese libre albedrío que nosotros tenemos de poder tomar nuestras decisiones. El Espíritu Santo nunca va a sacarme de mi cama y a llevarme a predicar si primero no nace de mí. No va a llegar una fuerza sobrenatural a sacarme de mi cama y llevarme a predicar si yo primero no me paro de la cama y me dispongo a salir a caminar a la calle a evangelizar a las personas. Ese no es el Dios que nosotros vemos por las Escrituras. El Dios que nosotros vemos por las Escrituras es un Dios que respeta nuestras decisiones y que si nosotros queremos, nos utiliza y nos ayuda. Pero nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Primero tiene que nacer de nosotros para que Él nos llene de esa fuerza y de ese poder para poder hacer las cosas. Nosotros por sí mismos somos inútiles, pero en las manos del Señor podemos hacer grandes cosas. Y no por nosotros, sino es porque aunque nosotros somos malos y de pronto no tenemos nada bueno en nosotros, el Señor utiliza esas cosas para inclusive utilizarlas para su reino. Entonces, mis hermanos, repetimos entonces lo que dice al final de estos 3 versículos que leímos de Primera de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que esto no se quede solamente en Primera de Juan 3, 16 al 18. Que esto no se quede solamente de palabra. Que esto no se quede simplemente en decir, sí, yo soy cristiano. Sí, yo amo a los hermanos. Sí, yo ya nací de nuevo. Sino que se quede en acciones, hermanos. Debemos parar de decir que somos cristianos, sino que debemos demostrarlo. Debemos mostrar que en realidad somos cristianos, que en realidad hemos nacido de nuevo, que en realidad el Espíritu Santo mora en nosotros, no solamente de palabras, sino de hecho y en verdad. Entonces cambiemos la pregunta que hicimos ahorita hace un rato. Ya no digamos qué frutos di
en mi vida como cristiano ni qué frutos di en la semana pasada. Preguntémonos qué frutos voy a comenzar a dar. ¿Qué frutos voy a dar ahora en adelante? Porque en realidad no tiene sentido, hermanos, comenzar a lamentarnos sobre la leche derramada. Ya lo que pasó, no hay vuelta atrás. Pero sí podemos cambiar lo que va a pasar de ahora en adelante. Sí podemos cambiar nuestro actuar de ahora en adelante. Sí podemos comenzar a actuar y dejar de ser solamente habladores. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que han visto la película, de pronto los que han leído el libro de John Bunyan, del progreso del peregrino, que había uno de todos esos personajes que él se inventó, que se llamaba locuaz, que él se expresaba y decía, o sea, con la forma en la que él hablaba parecía que era en realidad un cristiano. Pero cuando fue a decirle, creo que era su hermana, diciendo, sí conocía a locuaz, le dijo, ¿usted conoce a locuaz? Locuaz habla muy bonito, pero si usted vaya a preguntar a los de su casa, le van a decir que es un desdichado. Y que así como habló con usted, puede hablar en la taberna, hablando un montón de cosas. Y entre más toma, más habla. Entonces así, quién sabe, hermanos, si de pronto así pueda haber alguno entre nosotros. Si podamos estar alguno de nosotros. Simplemente hablando, pero con nuestras acciones negando al Señor. Simplemente diciendo sí creo, pero con nuestras acciones diciendo no creo. Entonces, hermanos, que podamos de ahora en adelante comenzar a preguntarnos y comenzar a considerar esto. ¿Qué frutos voy a comenzar a dar? Primero me examino, ¿no? ¿He dado frutos? ¿Qué frutos he dado? ¿Continúo dando los mismos frutos? No he dado ningún fruto. Comienzo a dar frutos. Porque no nos podemos quedar estancados simplemente en una fe, que como Santiago dice, es una fe muerta. La fe sola, sin obras, está muerta. Es una fe de mentiras. Es una fe que está engañando a la persona, pensando que es salvo y no es salvo. Entonces, mis hermanos, ya para ir cerrando, yo pienso que aquí todos nos hemos sentido impactados o conmovidos por alguna película, por algún relato, alguna novela, algún video de esos de pronto tristes que transmiten en YouTube. Y todos nos hemos sentido conmovidos. Yo creo que acá todos nos hemos de pronto derramado una lágrima al menos viendo alguno de esas cosas. Pero como dice el hermano John MacArthur, dice que la fantasía a veces tiene más significado que la realidad, y es por esto que hay películas que nos impactan más que las cosas que vemos en la realidad. Si nosotros nos sentimos impactados por esas cosas que vemos en las películas, que muchas de las veces de pronto pueden ser ficticias, si nos sentimos impactados por esas cosas que vemos ahí en eso, ¿por qué no nos sentimos impactados por las mismas cosas que están pasando en la realidad? Yo, por ejemplo, cuando de pronto aquí los que se han visto la película de Garrett Tubman, yo cuando vi la película de ella, yo dije, tremendo esa mujer, cómo ayudaba a tantas personas y era cristiana, y me conmovió y me impactó, y yo dije, tremendo poder hacer lo mismo, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no poder hacer lo mismo? Yo, por ejemplo, una de las películas con las que siempre lloro cuando la veo es Forrest Gump. Y a mí, digamos, lo que más me conmueve de esa película es cuando muere la mamá de él y cuando muere la esposa de él. Y claro que me conmueve, ¿y por qué no hacer lo mismo por las personas que están a punto de pronto de morir en la calle? O las personas que están en muerte, porque sabemos que las personas que no están en Cristo están en muerte. Entonces, hermanos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dejamos que la realidad a veces tome más sentido que las cosas que vemos? ¿Por qué dejamos que la fantasía de las películas o de los videos o de las cosas que no son reales tomen más sentido que la realidad que vivimos diariamente? ¿Por qué no hacemos algo para hacer que eso que nos conmueve tome un sentido y podamos comenzar a orar, podamos comenzar a actuar? Y dejemos de quedarnos solamente en oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Acordémonos como dice el versículo de Lucas, cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo,
todo el que oye mis palabras y las hace, les diré con quién es semejante. Y compara el que oye y hace con el que no hace nada. Hermanos, eso es tan importante, en serio, poder ser hacedores, porque si no, en serio, podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos estar pensando que somos salvos y no somos salvos. Hermanos, esto es tan importante. Y así como decía Pablo, si Pablo no se cansaba de repetir las mismas cosas siempre, nosotros tampoco deberíamos cansarnos de escuchar y de repetir las mismas cosas siempre. Porque es que morir es estar con Cristo o estar eternamente separados de Cristo. Entonces, ¿nosotros estamos listos para morir? Cada uno de ustedes piensa si está listo para morir. Si en este momento llega la muerte, ¿usted está listo para morir? ¿Va a estar con Cristo o va a estar eternamente separado de Cristo? A mí me parece que esto no es un juego, hermanos. A mí me parece que eso es algo tan serio que nosotros deberíamos considerarlo y comenzar a tomar acciones inmediatas. Yo, por el hecho de decir que hasta apenas tengo 28 años, no quiere decir que yo todavía tengo un montón de tiempo para arrepentirme. Aún tengo un montón de tiempo para poder cambiar. Nosotros no sabemos cuándo el Señor nos quiera llevar, cuándo el Señor nos quiera quitar la vida. Y es algo tan fundamental que nosotros podamos comenzar a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago por eso estaba preocupado con los hermanos. Por eso Santiago dice esto a los hermanos. Santiago conocía las necesidades físicas y principalmente espirituales de estas 12 tribus que estaban en la dispersión. Él conocía a ellos por lo que estaban pasando. Él utilizaba estos ejemplos porque seguramente estos ejemplos iban a servir específicamente para ellos. Pero así como Santiago estaba preocupado por ellos para que ellos no se fueran a engañar, así nosotros también deberíamos estar preocupados, hermanos. En que nosotros tengamos certeza de nuestra salvación, en que nosotros podamos revisar detalladamente esas evidencias que vienen después de nuestra salvación y ver si somos salvos o no somos salvos. Que nosotros podamos revisar lo que hemos visto, las dos evidencias que hemos visto apenas, así por encimito, que serían la del arrepentimiento y esta que estamos viendo hoy de las obras. Que nosotros podamos revisar esas dos, por lo menos esas dos evidencias, y veamos cómo estamos en esas dos, para ver cómo estamos delante del Señor. Entonces, mis hermanos, yo pienso que no está de más enfatizar. Yo pienso que, y espero pues que el Señor en realidad sea el camino por el que nos está llevando, pero pienso que si el Señor nos ha estado llevando a enfatizar tanto en esto, es porque es algo que necesita que nosotros escuchemos. Si no, simplemente van a hacer esfuerzos humanos tratando de hablar simples palabrerías, pero para eso tenemos a la palabra, hermanos, y para eso cada uno de nosotros estamos llamados a examinar todo lo que escuchamos, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, mis hermanos, que podamos estar meditando en esto que hemos visto hoy, que hemos visto a lo largo de toda la carta de Santiago, porque me parece que en realidad es algo que nosotros como localidad necesitamos, y no solamente como localidad, sino es algo que nosotros vamos a necesitar para inclusive llevar a otros, para poder llevar a nuestras familias, para poder llevar a nuestros amigos, para poder soportar las pruebas como veíamos al comienzo. En realidad pienso que el Señor ha sido muy bueno y muy fiel en este estudio de la carta de Santiago con nosotros, mis hermanos, y que podamos estar guardando esta semilla en buena tierra, como la parábola del sembrador, tener esta semilla y dar frutos. Es tan tremendo porque en realidad nosotros nos ponemos a pensar y toda la palabra se complementa a sí misma, ¿no? La parábola del sembrador también nos habla de esto, que la palabra viene y da fruto. Si no, la semilla se muere, cayó en abrojos, cayó en tierra, cayó al lado del camino, se secó, se la comieron los pájaros, se ahogó y no dio fruto. Pero que esta palabra que estamos recibiendo, que puede dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que tiene que dar en nosotros? Un cambio, hermanos. Que tengamos un cambio, que podamos examinarnos y que podamos comenzar a actuar, que podamos cambiar. Acordémonos, como dice también Pedro, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Si nosotros ya estamos salvos de espíritu, gracias al Señor,
que nos corresponde la salvación de nuestras almas. No nos podemos simplemente quedar en una fe, porque puede que lleguemos al final de nuestros días y esa fe era una fe muerta, una fe que no nos salvaba. Entonces vamos a ver, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio que tú nos regalas, Señor, este estudio que tú traes hasta nosotros, Padre. Damos gracias por la disposición de los hermanos. Te pedimos por los que estamos aquí presentes y también por los que de pronto no lograron venir, Señor. Te pedimos que seas tú allí en sus lugares inquietando sus corazones para que ellos puedan buscarte a pesar de cualquier cosa que estén haciendo, de cualquier situación o circunstancia por la que estén pasando, Señor. Que en todo momento podamos buscarte, conocerte más, Señor, parecernos cada vez más con tu Hijo Jesucristo, Padre. Y que podamos seguir en esta carrera, Señor, que podamos completar esta carrera, que llegar a ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te pedimos que todo esto que tú nos regalas, todos esos estudios, nos ayudes a analizarlos, a colocarlos en práctica, Señor, a desechar quizás las cosas que no provienen de ti, Padre Santo, y que por encima de todo podamos atesorar y guardar las cosas que sí provienen de ti, y que las podamos poner por práctica para que no seamos simplemente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, Padre. Infinitas gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos redarguye de toda verdad, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre Santo, por favor, enviando tu Espíritu y que seas dirigiéndonos en el restante de esta reunión, en la mutualidad y en esta nueva semana que comienza, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Amén.